a salir con un cuadrito de un lechón asado, una cosa para los dominicanos que les gusta tanto el lechón asado. Por ejemplo, si a la gente de una comunidad le gusta el lechón asado y usted como pastor le ofrece un suculento almuerzo con ese ingrediente después del culto dominical, y seguramente llegarán muchas personas y crecería la asistencia. Pretender dar una estadística mes tras mes basado en el gancho del lechón asado no sería o no serán real ni siquiera honesto. La gente iría por el lechón asado y no por Cristo. Yo pastoreé una iglesia en Toronto y recuerdo que la membresía de la iglesia que yo servía era como mucho, creo, 150 miembros. Pero cuando había un día especial como Día de la Madre, Semana Santa o algo así, llegaban, si había comida, un día llegaron 375 personas. Y usted pregunta, ¿de dónde eran? Eran de la iglesia, hermano. Pero nada más van a la iglesia cuando hay una actividad de comida. Cuando hay así una actividad de pollo frito y cosas así, van a la iglesia. Usted no puede contar en el año con ninguna de esas gente para hacer una estadística, porque ellos solamente van en eventos especiales. Así que mucha gente usa el truco del lechón asado. Venga que el domingo tenemos sándwich después del servicio. Y la gente dice, oye, vamos a comer gratis. Y en la iglesia dan los sándwiches gratis. O van a dar comida gratis. Y la gente va. Pero ¿realmente la gente va porque quieren oír la palabra de Dios? ¿O simplemente porque van a dar comida gratis? Por eso debemos tener mucho cuidado cuando tenemos un banco de comida o cuando tenemos un lugar de darle comida a los necesitados, de darle comida a los desamparados, que no utilicemos eso como un puente para decir, ven porque hay comida para entonces predicarle. No, debemos soportar a esta gente que tiene necesidad porque el Señor nos mandó a cumplir con eso, pero no con el gancho de que si viene te predico y después te doy las cosas. No, de ninguna manera. Yo abrí en Toronto también un banco de comida. De eso tengo que hablarles luego, programa que vamos a dar. Ese banco de comida yo lo abrí con el propósito de alcanzar a la comunidad. Yo no podía predicar en ese banco de comida porque la comida la suplía el gobierno. Sin embargo, yo convertí ese banco de comida en el culto ecuménico. Habían testigos de Jehová, mormones, católicos, evangélicos, hasta yo creo que hasta de la santería iban gente a buscar comida. Entonces yo lo único que hacía era que predicaba por 10 minutos. Y decía, bueno señores, vamos a entregar la caja de comida. Y antes yo voy a decirle alguna palabra antes de hacer la oración, porque hacíamos una oración antes de entregar la comida. Ahora yo no podía hacer llamamiento ni nada, porque ya eso sería violar la ley. Además de eso, no podía utilizar la comida como una carnada para que la gente fuera a oírme predicar. No, yo aprovechaba la oportunidad. Entonces, bueno, de la iglesia local recibió muy poca gente del banco de comida, pero la iglesia a través de ese banco de comida se hizo conocer en toda la ciudad de Toronto, en todo Ontario. Y la gente iba ya no por el banco de comida, sino porque por algún otro lugar le decían, hay una iglesia y hay un pastor en tal y tal lugar que tú puedes ir. Pero no utilizábamos el banco de comida para reclutar a nadie. Muchos se convertían en ese banco y se iban a otra iglesia. Yo no les decía, venga a mi iglesia. No. Entonces, bueno, ese banco de comida duró 10 años, hasta hace poco que lo quitaron. Parece que ese banco de comida
era el campo evangelístico que tenía la iglesia, porque desde que lo quitaron cerraron la iglesia. O sea, la iglesia la cerraron este año, y hace un año y pico o dos que la quitaron. Parece que la gente ya dijo, bueno, como ya no hay banco de comida, digo yo, eso no es necesariamente así. Por otro lado, si la iglesia decide ofrecer una comida una vez al mes para celebrar un día de amigos y un servicio evangelístico en el que presenta a Jesucristo a los vecinos de la comunidad, la práctica del lechón asado cambia. Ahora hay una meta clara y bíblica, a la misma vez que lo práctico sirve a un propósito honesto y noble. No es la frecuencia, sino la intención. En este ejemplo, lo que hace la diferencia. En otras palabras, si hay una comida, usted le va a decir, hay una comida después, pero vamos a hacer un culto para los amigos, para que escuchen la palabra de Dios. El que quiere oír la palabra de Dios va a ir por escuchar la palabra de Dios, y no solamente porque va a comer. Vemos en el Antiguo Testamento que algunas veces los profetas que traían la palabra de Dios terminaban apedreados, asesinados o aprisionados en una cisterna, como Jeremías, que desde el punto de vista pragmático, estos eran buenos resultados. Sin embargo, los profetas cumplían con los mandatos divinos a riesgo de cualquier costo. No es fácil cuando usted predica la palabra fuertemente y que por eso a usted lo maten. Yo creo que ninguno de nosotros está dispuesto a que lo maten por el Señor. Ahora, si hay un valiente, dígame. Nosotros vivimos un evangelio hoy sin persecución. Al Señor de la mies le interesan los resultados. La madurez espiritual nos hace detectar la diferencia que hay entre hacer un trabajo práctico dentro de un marco bíblico y teológico, y hacer un Dios y una teología de los prácticos. Esta diferencia es la clave. El crecimiento integral serio no quiere intrínsecamente caer en la trampa del pragmatismo y el funcionalismo o el funcionamiento. Más bien intenta buscar respuestas prácticas y funcionales a los desafíos misionales y bíblicos de cumplir con la gran comisión. Esta diferencia también es relevante. La gran comisión, Mateo capítulo 28, verso 19. Id y hacer discípulos por las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y el Señor añade, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del siglo. Creo que esto es lo que nosotros nos orientamos diariamente. Querer hacer la voluntad de Dios y llevar a cabo el cumplimiento de la gran comisión. Discriminación. Tal vez una de las críticas más fuertes del crecimiento sea la acusación de que emplean un racismo santificado. Oiga bien, racismo santificado. Y hay racismo santificado. Ok. O una discriminación de personas para lograr ciertos objetivos numéricos. Ciertos objetivos numéricos. Ok. Vamos a ver qué dice más de esto. Esto se debe a que algunos de los primeros y más conocidos proponentes del libre de crecimiento recomendaban el uso de algo que titulaban el principio de las unidades homogéneas. Repito, principio de las unidades homogéneas. Muchas veces yo hablo de eso, aunque no las explico. Esto simplemente indica que una iglesia debía dirigir sus metas a un tipo de persona en específico, porque a la gente le gusta estar
con quienes mantienen afinidades, gustos y gustos parecidos. O sea, si vamos a hablar con los profesionales, vamos a hacer una iglesia solamente de profesionales. Si es de jóvenes, vamos a hacer una iglesia de solo jóvenes. Si es de niños, vamos a hacer una iglesia de todos niños. ¿Es eso lo que la Biblia dice? No, no es eso. En la Biblia habla de que en la iglesia habían jóvenes, habían niños, habían padres de familia, madres de familia. Incluso habían jóvenes que se dormían en la iglesia. Porque se acuerdan ustedes en el libro de los Hechos, Eutico, que se cayó de un segundo piso por allá y murió. Y Pablo fue y oró por él. Y bueno, y Pablo siguió predicando hasta el amanecer. Entonces, la iglesia habla de todo lo que se refiere familia, grupos heterogéneos, o sea, no simplemente unidades homogéneas. Por lo tanto, serían grupos de un solo tipo de personas o personas de un mismo parecer. Por ejemplo, si un pastor quería alcanzar un grupo de personas de los barrios más pobres en una aldea pesquera, se le recomendaba que no perdiera mucho tiempo invitando a la gente adinerada de la zona urbana. Mejor sería que se conectara en los sencillos pescadores. ¿Ustedes han oído de eso? Me gustaría oírlo, a ver qué a ustedes les parece. Repita, profesor. Que si han oído alguna de estas cosas que estamos hablando, de los grupos homogéneos, de los grupos que solamente para este tipo de personas, el enfoque que lleva el evangelismo que usted hace de plantar una iglesia para este grupo, para los otros. ¿Qué ustedes opinan de eso? Bueno, ciertamente tenemos que notar que cuando estamos plantando una iglesia, generalmente se van a acercar un tipo de persona. Ahora, tenemos nosotros que tener cuidado, concentrarnos en eso. Por ejemplo, podría ser, bueno, están ahí muchos jóvenes o están jóvenes adultos o de un estatus social más alto o más bajo. Tenemos que predicarles a todos. Pero, ¿cómo lograr esto? Si vienes de una, vamos a decir, de una categoría, vamos a decir. De un extracto social. Un extracto social. Entonces lo que tendríamos nosotros que trabajar para que los otros que vengan se sientan cómodos, y ahí está el trabajo del discipulado para la unidad, de que todos somos uno, aunque somos de diferente estatus social. Amén. Pero eso se ve. Sí, y mucho. Pero bueno, debemos nosotros entender que la predicación del evangelio que hacemos es para todos. Cuando predico el evangelio y cuando pastoreo o he pastoreado, yo trato de ser tan simple que el niño con menos educación que hay sentado en la banca entienda lo que yo estoy hablando. Y tan intelectual que el científico que está sentado pueda entender lo que yo estoy diciendo y se sienta que le estoy hablando a él también. En otras palabras, una cosa es el mensaje evangelístico y otra cosa es el mensaje pastoral. El mensaje pastoral debe de ser, ¿se acuerdan ustedes cuando el hermano Jacob iba a encontrarse con su hermano Esaú? Que cuando Esaú lo encontró, le dijo: deja que los siervos tuyos lleven las mujeres, lleven los muchachos y nosotros vámonos adelante. Y él le dijo: no, yo prefiero ir al paso de las ovejas, porque dentro de ellas hay
que están paridas, hay otras que están preñadas, hay otras, bueno, eso es la iglesia del Señor. Hay ovejas que tienen las patas que son perniquebradas. Hay ovejas que son saludables, que están gordas. Pero hay otras que están preñadas, hay otras que están paridas. Y el pastor cuando predica debe de llenar todos esos vacíos. El pastor no puede ser tan científico que cuando habla solamente los científicos lo entienden. Ni tan filósofo que solamente los filósofos lo entienden. No, el pastor tiene que adaptarse a sus ovejas y hablar para que las ovejas también todas las ovejas sean alimentadas. Y que cuando termine el servicio y usted sale fuera, le dé la mano al niño, al joven, al anciano, a todo, y le diga: gracias, pastor. Gracias, porque Dios habló a través de usted a mi vida. No vaya a hacer cosas que cuando usted esté dando la mano, vaya a alguien y le diga: pastor, no entendí ni pío de lo que usted habló. Usted sabe que eso pasa. Seguimos, señores. La idea era que cuando la iglesia consolidara su tamaño, recuerden que estamos hablando de los grupos que se le predica a la gente de los barrios y esa cosa. Cuando la iglesia consolidara su tamaño, entonces podría realizar eventos combinados con otro tipo de gente para expresar la unidad del cuerpo de Cristo. No hay lugar para la discriminación dentro del reino de Dios. Debemos hallar maneras bíblicas e íntegras de trabajar sin caer en discriminación. Aun cuando un ministerio se enfoque en cierto tópico de gente, cierto tipo de gente, por razones de estrategia misional. Vamos a ver entonces qué nos dice el mercadeo. ¿Hay mercadeo en la iglesia? Yo creo que mucho. En otra crítica en contra del crecimiento es que se asemeja más al manejo de un negocio que de la responsabilidad dirigida y ministrar en una iglesia cristiana. Estos críticos no tienen nada en contra de la buena administración de empresas, pero entienden que esta no tiene nada que ver con la administración de la iglesia del Señor. O sea, el mercadeo. Los puntos que se han puesto sobre la mesa en este respecto son bien recibidos y el crecimiento integral y responsable entiende la diferencia entre un negocio y una iglesia. El problema está en que muchos que dicen esto lo usan como excusa para no hacer nada acerca de las iglesias, denominaciones enteras que están en decrecimiento. Pretenden esconderse tras las defensas de una sana doctrina como explicación de por qué la iglesia está estancada y no crece. No hacen algo positivo para llevar esa sana doctrina a otros y encarar ciertos cambios que pudieran ser necesarios para crecer y establecer iglesias más saludables. Soy miembro de una iglesia que tiene muchas iglesias que están declinando, de una denominación que tiene muchas iglesias que están declinando. Nosotros tenemos más de 250 pastores que se retiran todos los años. Se retiran del ministerio por la edad o por cosas así. Los seminarios que tenemos tendrían que producir más de 250 nuevos pastores todos los años, solamente para llenar las vacantes de las iglesias que quedan sin pastor. Pero si se produce solamente 250 pastores todos los años en los seminarios para ir a cubrir las vacantes, entonces la iglesia no crecería
porque solamente se están llenando las vacantes y no se están abriendo nuevas iglesias. Así que estamos en un milenio diferente y se está cambiando un poco la táctica con relación a esto. Por eso han salido los pastores comisionados, por eso han salido una serie de iglesias misiones y se está estructurando ahora un sistema de trabajo diferente. Pero sí tenemos iglesias que tienen 10 miembros y tienen un pastor que le pagan tiempo completo para que cuide esas 10 personas. Y quizá a 3 millas de ahí o 1 milla de ahí hay otra iglesia que tiene 20 miembros. Entonces yo siempre he peleado por decir, señores, ¿y por qué no unen esas 2 iglesias y hacen una sola iglesia? Y se le predica. No, porque a mí me gusta como mi pastor me predica. Y a mí me gusta como mi pastor me predica. Se gasta muchísimo dinero para mantener una iglesia que tiene 10 personas y hay que mantenerla con aire acondicionado o con calefacción en el invierno. Se gastan cientos de miles de dólares para utilizar un elefante blanco que a veces tiene capacidad para 1,000 personas o 1,200 personas o 1,500 personas y hay 50 personas. Esa es la realidad que nosotros tenemos dentro de la iglesia reformada. Tenemos muchas iglesias que eran catedrales o han sido catedrales, pero lamentablemente no tienen gente, están declinando. Se necesitan nuevos obreros y por eso estamos en esto. Se necesitan nuevos obreros porque esas iglesias las tenemos que llenar de nuevo con la predicación del evangelio. Pero mucho ha tenido que ver también con aquella cosa que se le tiene miedo a que la iglesia crezca para no perder el status quo que tenemos dentro de la iglesia. Yo recuerdo que estuve ayudando a una iglesia en New Jersey. No voy a decir el nombre porque no quiero que me manden una bomba en un sobre. Pero yo estuve ayudando a esta iglesia. Y esta iglesia necesitaba un local porque habían vendido una catedral que tenían, la habían vendido y eran 2 iglesias. Y la iglesia hispana se quedó prácticamente, le dieron un dinero, $100,000, $150,000, para que ellos buscaran un local aparte, porque los otros se fueron a otro local con una iglesia presbiteriana. Bien, yo fui a hablar con una de las iglesias que le quedaba cerca, y era una iglesia que tenía 60 miembros, 50, y tenía una capacidad del templo quizás para 250 o 300 personas. Y yo fui y dije, señores, ustedes aquí necesitan otro grupo. Nosotros tenemos un grupo que anda buscando un local para seguir su iglesia. En este lugar puede que encuentre un buen lugar, le queda cerca. Ustedes necesitan nueva sangre, jóvenes. Y me dijeron, vamos a hablar con el consistorio. Y cuando hablaron con el consistorio dijo no. Y yo le pregunté, no, ¿por qué? Y dice, porque tuvimos una iglesia hispana aquí y la iglesia hispana tiene niños. Y los niños nos rompían los inarios y nos rompían la Biblia. Entonces yo le dije, bueno, ya yo veo entonces que para ustedes morir no tienen que hacer nada, sino seguir como están. Porque van a morir. Los viejitos van a llegar a morirse y la iglesia va a quedar vacía. No sé cómo esté la iglesia en el presente tiempo. Probablemente queden 10 o 15. Porque con una actitud así, porque un niño rompe un himnario, porque un niño rompe una Biblia, usted no quiere recibir grupos que tienen vida, que tienen niños, que tienen familia. Usted no lo quiere recibir y dice que usted es de Dios. Entonces es la realidad que vivimos y es la realidad que tenemos, especialmente en Estados Unidos y Canadá, con las iglesias, muchas de las iglesias anglo que están declinando, porque no quieren meterse más profundo y permitir que el Espíritu Santo opere en ellos. En algunos casos extremos, cualquier iniciativa que no se pueda aprobar con un texto bíblico queda marcada
como una estrategia de negocios, o peor, como algo del mundo. Ustedes han oído eso también. Aquí no venga usted con esa metodología, que eso no es bíblico. Pero bueno, es hora de que las congregaciones usen el conocimiento desarrollado en el crecimiento y la disciplina que lo conforman para ministrar de una manera más efectiva. No se trata solo de nueva metodología, sino de una mejor definición de la naturaleza misionera de la iglesia y su tarea en el mundo, así como de la estrategia clave para desarrollarla para la gloria de Dios. Más que todo, para desarrollarla para la gloria de Dios. Porque recuérdense que descansamos sobre los principios de yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. El ir en crecimiento puede ser muy bonito, pero si Dios no está, no hay nada. Hay que reconocer que los tiempos han cambiado y que debemos hacer uso de los adelantos en la misiología y de las herramientas provistas por el Iglesia Crecimiento al entrar en el nuevo milenio. La iglesia no es un negocio, pero sí comparte el uso de las ciencias sociales para lograr mejor su objetivo y su cometido. Falta de espiritualidad. Muchos piensan que el estudiar y escudriñar las diferentes maneras que crea una estrategia para el crecimiento de la iglesia, le estamos quitando a Dios lo que a Él solo le pertenece. Estos críticos del crecimiento acusan de poco espirituales a los que realizan estudios demográficos, analizan la zona antes de plantar una obra nueva y utilizan estrategias prácticas para lanzarse al crecimiento. Así que nos encontramos entonces con lo que en República Dominicana le llamamos RT. Que eso quiere decir ¿cómo, Madera? Ajá, tabla. Y hay otro grupo que ahora que se llama Rabacucu. ¿Y cuál es la característica de estos Rabacucu? Que te pellejarlo, hermano, en el altar. Matarlo espiritualmente. Sí, si la mujer no usa una falda que arrastra por el piso y una manga larga y el hombre está hasta aquí arriba, no es santo, es diablo. Incluso yo oí el otro día a alguien que decía que los hombres y las mujeres casadas no podían dormir desnudos. Señores, se están metiendo demasiado. No quiero decir que el hombre duerma desnudo, pero ¿dónde encontramos la Biblia que el hombre y la mujer casados tienen que dormir con bata de dormir, con blue jean, con lo que sea? Esas son cosas que cada quien lo acomoda como mejor le parece. Pero no creo que la iglesia tiene que dar una clase para decir, señores, esta es la manera que los matrimonios tienen que comportarse. Oí incluso que una de ese grupo estaba criticando hasta la manera en que una mujer tenía que comportarse a la hora de hacer el amor con su marido, una mujer casada. Yo creo que falta de conocimiento está llevando a un pueblo cautivo. Falta de conocimiento, falta de entender mejor la Biblia, de una buena hermenéutica, de un buen conocimiento de comportamiento humano, está llevando a la gente a creer que eso es lo que la Biblia dice, cuando realmente no es. Que una mujer tenga la falda larga y que se cubra hasta los puños aquí, que no se le vea el cuerpo, cuántas cuestiones, no la hace menos lengua larga que la que llevan una minifalda o un pantalón. No lo hace en ninguna manera. Entonces lo que hay que corregir no son las faldas largas o los pantalones. No. Lo que hay que corregir es la vida espiritual que llevemos. Eso es lo que debemos nosotros tratar de llevar. Así que esta gente que están hablando así, mi consejo, si ven algunos otros videos, porque seguramente
ven algunos de estos videos y van a decir, no, no, yo esto no lo veo porque estos son impíos, hijos del diablo. Bueno, si es que oyen esto, mi consejo es que vuelvan a la palabra de Dios. Vuelvan a la palabra de Dios. Que la palabra de Dios no es complicada, es simple, es sencilla. Es para que nosotros vivamos por ella y para que andemos en ella y para que demos el fruto que la palabra de Dios dice. Bueno, super espiritual encontramos también otro caso. Casi siempre esta gente super espiritual dice que lo único que uno debe hacer es orar y predicar, aun cuando la oración y la predicación son obviamente esenciales en cualquier ministerio. Eso no explica el por qué hay tantas iglesias estancadas y en el descrecimiento, que oran y predican con toda sinceridad y con la misma espiritualidad que otras que sí crecen y que sí tienen ministerios efectivos. La premisa de todo es que Dios da el crecimiento. Uno planta, otro riega, pero Dios da el crecimiento. Dice Pablo en 1 Corintios 3, 6 al 9. Yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Y así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Es interesante notar que solo Dios puede hacer crecer la obra, pero nos usa a nosotros como colaboradores del reino de Dios. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos hablando de que Dios no tiene otro brazo que no sea lo mío, otra boca que no sea mi boca, otro pie que no sea mi pie? Él se mueve a través de mí. Soy su iglesia. Cuando uno planta y cuando uno riega, lo hace de la mejor manera posible. Y hay recompensa conforme a la labor, o sea, que hay trabajo bueno y prudente, calificado, excelente, y hay trabajo malo, poco útil y hasta inservible. El crecimiento busca la bendición dada por Dios, acción divina, probando la mejor manera de plantar, regar y edificar, laborar humanamente, o sea, labor humana. Recuérdense que de esto es que tenemos que buscar. Plantar, regar y edificar bien es una de las cosas más espirituales a las que se puede dedicar el cristiano, ya que esto es nuestro llamado bíblico. El resultado se lo dejamos ¿a quién? A Dios. Hay dos formas en las que parece el superespiritualismo que critica al crecimiento: el vago y el gnóstico dualista. El problema del primero está en que mucha gente cubre con su espiritualidad, superespiritualidad, su ganancia para realizar la tarea misionera. Repito, como que no entendí en ese punto. Repito, el vago y el gnóstico dualista. El problema del primero está en que mucha gente cubre con su superespiritualidad, su vagancia para realizar la tarea misionera. Su vagancia, no ganancia, para realizar la tarea misionera. En otras palabras, soy tan espiritual que no hago la obra de Dios. El segundo, el gnóstico dualista, cree que lo material y lo físico nada tiene que ver con las cosas del Señor. Aunque no lo diga en la palabra,
en lo práctico niega al Dios creador que hallamos en Génesis y solo ve a Dios obrando cuando se trata de cosas milagrosas, místicas o sobrenaturales. Este tipo de gente no reconocen que esta tierra fue creada por Dios y que Él está reconciliando al mundo consigo mismo por medio de Jesucristo. Y que cada vez que una persona se convierte, es el milagro más grande que puede ocurrirle a aquella persona que, estando en su pecado, recibe a Cristo Jesús como Salvador y comienza a vivir una vida nueva. Estamos a punto ya de terminar esta clase de hoy. El orden y las cosas maravillosas de este planeta son creados y sustentados por la mano del Creador. El que no admite eso alega la creación al usurpador, o sea, al enemigo. El gnóstico dualista rechaza el estudio del crecimiento porque, según él, es mundano y secular. Cree que no es suficientemente espiritual. Para el gnóstico, la cosa tiene que ser espectacular. Si no, no es de Dios. El gnóstico dualista es un espiritualista. Que quede claro que el estudioso del crecimiento planta, riega y edifica porque ama al Señor y quiere obedecerle y servirle responsablemente. Cristo es la piedra angular y quiere que construyamos sobre ella. En Isaías 54, verso 2 al 3 dice el profeta y proclama en 54:2: ensanche el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y esfuerza tu estaca, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Isaías capítulo 54, verso 2 y 3. Porque te extenderá a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará las naciones y habitará en las ciudades asoladas. Esto es parte de la defensa de lo que es el igle crecimiento. No vaya a pensar que es una fórmula mágica, tiene sus buenas y tiene sus malas. Bueno, por hoy llego hasta aquí. ¿Algún comentario? Todo claro, todo claro. Bueno, gloria a Dios y está todo claro. Pero papi, sobre el tema. ¿Qué dice Santiago? Santiago, ¿qué está hablando? Santiago tiene su libro en la Biblia. Santiago. Amén, amén. No, hermano, está interesantísimo. Amén. Esa explicación bien explícita. Amén. No hay donde cortar. Esto está claro. Bueno, Los entendidos resplandecerán. bueno, pues, Felicidades, varón. amén. Pues lo que hay que hacer es que los entendidos lean su capítulo 2 y saquen sus 10 preguntas. Voy a enviar a la hermana María también para que le voy a enviar copia del libro, para que ella también vaya trabajando. Y vamos a hablar más adelante. Señores, por hoy yo quiero que la hermana Kenia está por ahí. Y aquí estoy. Hermana, ¿nos puede despedir en oración, por favor? Padre eterno y Rey de Gloria, te damos gracias. Gracias porque nos permitiste en este día, oh Señor, recibir
este entrenamiento. Gracias por el pastor Brígido. Dios, sigue usándolo, Padre amado. Y a cada uno de nosotros danos entendimiento y sabiduría, oh Señor, para ejercer tu voluntad, Señor, en la obra que tú has puesto en nuestras manos. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Porque Dios lo bendiga, Dios lo guarde y luego pondré en la pantalla a aquellos que no vinieron la clase grabada. Que Dios lo bendiga. Hermana María, hablaremos a partir de mañana. Sí, yo quería simplemente comentarle entonces, Pastor Brígido, que entonces cuando nos podemos comunicar, si puede ser por el Zoom en un horario que usted Yo le mando, que le yo venga bien. le aviso porque no me siento muy bien. Entonces yo le aviso. Sí, claro. Pero no se preocupe, siga tomando su clase, que es lo que tenemos que hablar, lo arreglamos después, no se preocupe. Vamos para adelante. Sí. Amén. Porque Dios le bendiga. Dígame, ¿quién me... Amén. ¿Quién me... Sí, hermano mío, Santiago por aquí. Ah, yo creí que me tenía una ofrenda, Santiago, dime. ¿Eh? No, tú sabes que yo recibo lo que sea. Dime, Santiago. Incluyan en el grupo donde mandan los videos, varón. Ah, sí, sí, yo lo pongo ahí en el grupo. Ya no te recibieron, sí, tú estás en el grupo. Voy a unir al grupo a la hermana María también. Amén. Amén, pues Dios le bendiga.